Maestro, en ese sentido, para llegar a la evaluación de desempeño, ¿por qué pasa un concurso de oposición docente recientemente y de repente que hay nuevas necesidades? No han pasado 6 meses y ya quieren hacer otro concurso de oposición docente. Ineficiencia en la gestión del Ministerio de Educación. La determinación de necesidades nunca ha sido la correcta. No lo fue en 2021, no lo fue en 2023, en 2022, y ahora hay que seguir haciendo concursos porque nunca han sido capaces. Es un tema también de gestión de recursos humanos, de gestión de planificación, de gestión de la supervisión y el control de la calidad de la educación. Esas instancias no han hecho su trabajo de manera eficiente para determinar la necesidad real de docentes. Aquí todavía hay un déficit enorme de docentes. El último estudio del Observatorio Educativo, que fue hecho ahora en enero de 2024, para verificar en qué condiciones continuaba el año escolar, te lo demuestra. Entonces, lamentablemente, aquí lo que tenemos es un equipo ministerial que no sabe dirigir el Ministerio de Educación, que no lo hace de manera eficiente, con eficacia. Los hechos te lo dicen. O sea, en investigación científica tenemos lo que se llama la evidencia empírica. La evidencia empírica es lo que tú ves en el día a día, lo que se ve, más allá de toda la retórica y el papel que aguanta todo. Entonces, lamentablemente, aquí lo que tenemos es una gestión inexperta del Ministerio de Educación. No lo digo yo, lo dicen sus hechos. La semana pasada, el mismo día que teníamos la reunión para revisar el aumento salarial, en la Pucamaima, el Consejo Económico y Social presentó la rendición de cuentas del sistema de seguimiento a los compromisos del Pacto por la Educación, un pacto que lleva 10 años. Para el Ministerio de Educación se priorizaron 36 políticas. Al día de hoy, el Ministerio de Educación no ha sido capaz de lograr una sola de las metas priorizadas del Pacto por la Educación. Eso es un fracaso garrafal. Aquí el problema no es el aumento de los docentes. Esas son menudencias. Aquí el problema es que tenemos una gestión del Ministerio de Educación que ha demostrado no tener las competencias para dirigir eficientemente el Ministerio de Educación. Los hechos lo dicen, no son mis opiniones. Los números lo dicen. Yo siempre he invitado a toda la prensa dominicana, a cualquier funcionario público. Si usted desea, vaya a las escuelas públicas y véalo y demuéstrenos lo contrario, que no es realidad. La investigación educativa es lo que te puede decir a ti la realidad. Siempre te dicen, Juan, lo que pasa es que los cambios en educación son un proceso y llevan tiempo, y eso es cierto. Pero para que los cambios en educación se den, esos procesos deben tener continuidad. ¿Cuál ha sido la mayor desgracia de este país? Que cada gobierno, cada ministro te dice, los cambios en educación son un proceso, estamos trabajando en eso, los cambios en educación toman tiempo. Y en eso llevamos décadas. ¿Por qué? Porque aunque eso es cierto, para que los cambios en educación se den a través del tiempo, tiene que haber continuidad. Y aquí no hay continuidad de las políticas educativas, ni siquiera de los programas. Aquí de un ministro a otro te cambian todo. Entonces es falso que los cambios en educación se van a dar mediante un proceso, porque es que con cada gestión te cambian todo. Eso es algo que suena muy bonito, pero en la práctica nunca lo llevan a cabo. Antes de entrar al tema central, que es la evaluación de desempeño, profesor, una observación. ¿El observatorio ha estudiado la parte de la alimentación de los niños en las escuelas? Claro que sí. Y de hecho, el mayor problema que tiene la alimentación escolar es su calidad. Desgraciadamente, con un pan de agua, con una leche descremada o con un jugo, un niño de nivel primario no obtiene las proteínas, las vitaminas que necesita para poder llevar a cabo los procesos cognitivos que requiere el aprendizaje. Encima de eso, tú tienes condiciones ya que son de la ciudadanía dominicana, de desnutrición en general por los niveles de pobreza. El desayuno escolar debería ser una prioridad, no su cantidad simplemente, sino su calidad, al igual que el almuerzo. El programa de alimentación escolar es tan importante como un libro. Decía un gran filósofo, nosotros somos lo que comemos. Y si te llevas de esto, lamentablemente, lo que comen nuestros niños en las escuelas públicas no es adecuado para los procesos cognitivos que debe agotar una persona para poder lograr aprendizaje. Evaluación de desempeño, maestro.
Con la evaluación de desempeño tenemos tres vertientes. En la evaluación de desempeño hay que recordar que en 2017-2018 participaron 83.135 docentes. Esos 83.135 docentes ya tienen un incentivo aplicado que ahora puede mejorar. ¿Cuál es el tema? En esa ocasión, solo el 2.90% de los docentes sacó una calificación de excelente. Un 23.90% de estos sacó una calificación de muy bueno. Luego tenemos un 35.10% que sacó una calificación de bueno y el resto, un 38.10%, sacó mejorable. Que de aplicar esa evaluación no va a haber ninguna... Bueno, los únicos, hay 2.410 docentes que no recibirían incentivo porque ya están en el tope, que son 32. Sí. Pero usted tiene 128.000 docentes más que sí recibirían incentivo. De estos, 19.870 docentes tienen el 28% aplicado. O sea que eso puede llegar a un 4% más. Suponte tú si llegan a excelente. Hay 29.180 de estos que pueden recibir hasta un 8% de incentivo porque tienen un 24% ya aplicado. Hay 31.674 que solo tienen un 17% aplicado, que pueden llegar hasta un 15% de incentivo. Una persona que son 83.000 y pico de docentes viejos, que están, por ejemplo, en mejorable, con un aumento de sueldo de un 10% más un 15% de evaluación de desempeño, si llegan a excelente, tendrían un 25% de aumento. Pero tiene que llegar a la excelencia. El punto central aquí no está en los que ya fueron evaluados y ahora pueden mejorar. No, está en los más de 46.000 docentes nuevos que entraron al sistema entre 2018 y 2023, que no tienen ningún tipo de incentivo aplicado. Nosotros hemos hecho unas estimaciones tomando en cuenta el sueldo de los docentes nuevos. Hay dos categorías de docentes nuevos. Tú tienes el grupo que entró entre 2018 y 2020 al sistema, y tienes el grupo que entró entre 2021 y 2023, que son dos sueldos distintos. En promedio hay unos 26.000 docentes que tienen un sueldo de 50.834 pesos, pero tú tienes 20.000 docentes viejos que en promedio tienen un sueldo de 63.820 pesos. Cuando tú sumas la evaluación de desempeño, asumiendo que esos docentes van a sacar la mejor calificación posible, la evaluación de desempeño saldría para esos docentes en unos 7.872 millones de pesos. Eso es si sacaran la mejor calificación posible. Cuando tú sumas el total de lo que implicaría la evaluación de desempeño en condiciones ideales, suponiendo que los docentes van a sacar las mejores calificaciones posibles, y vas a suponer que tienes un aumento, por ejemplo, de un 10% en el sueldo. Y encima de eso, nosotros hicimos un cálculo asumiendo que con el nuevo concurso van a entrar 15.000 docentes nuevos al sistema. Que el sistema terminaría teniendo 146.000 docentes nuevos. Con todo eso, la nómina del personal docente solo llegaría a un 64%. Del presupuesto del Ministerio de Educación. Por debajo del promedio de la región. No, tú estás asumiendo que de 131.000 docentes, el sistema va a pasar a 146.000. Eso que decía el ministro, de que si se hace el aumento a los docentes, más la evaluación de desempeño, hay que cerrar educación, más el tema de docentes nuevos, habría que cerrar el ministerio, eso es una barrabasada. Porque entonces el ministro tendría que preguntarse, ¿y cómo es que el resto de los ministros de la región lo hacen por encima de eso, pagando un 71%? Oye, el peor de los escenarios para el ministerio en términos de gastos, con la evaluación de desempeño, el aumento e introduciendo 15.000 docentes nuevos, es que la nómina pasaría de un 51% a un 64%. ¿Pero por qué? Porque el año pasado no fueron capaces de hacer la evaluación de desempeño. Y en los cálculos que nosotros estamos haciendo, se contempla un retroactivo de 12 meses de la evaluación de desempeño. Si ellos hubieran hecho su trabajo adecuadamente el año pasado y se hubiera podido llevar a cabo la evaluación de desempeño, no tendrían que gastar tanto hoy en las remuneraciones. Entonces, el gasto del ministerio no es por los docentes, es por la incapacidad, la incompetencia de las autoridades, que no son capaces de lograr hacer su trabajo eficientemente. Una de las iniciativas que han tomado es hacer algo que denominan el SISMAP Educación. Pero usted busca el SISMAP gubernamental, donde está el Ministerio de Educación con el resto
de las instituciones públicas del país, el Ministerio de Educación no está ni siquiera entre las 100 instituciones mejor dirigidas del país. De 123 instituciones públicas. No están ni en el número 100. No, estaban en el 110, 112 la última vez que yo verifiqué. O sea, eso te explica a ti que el problema del Ministerio de Educación es de gestión. No es lo que le pagan a los docentes. No, es que el año pasado el Ministerio de Educación tuvo una subejecución presupuestaria de un 7%. Dejaron de ejecutar más de 23,000 millones de pesos. Eso es casi 4 veces lo que implicaría el monto de la evaluación de desempeño. Entonces, el ministerio, por su ineficiencia, ha acumulado compromisos, pero el magisterio no tiene que pagar las consecuencias de la ineficiencia de las autoridades del Ministerio de Educación. Tú me dices que los periódicos, bueno, las instituciones públicas mandan a los periódicos, te insisto, notas de prensa, y ellos presentan su perspectiva. Cuando llega la hora de enfrentar al gremio y discutir los números, ellos ni siquiera quieren hacerlo. En la reunión pasada del Ministerio de Educación, mira, el Ministerio ha tenido 2 reuniones con la ADP. En la primera reunión, el Ministerio recibe a los sindicalistas, la comisión va y les presentan una gran cantidad de datos abrumadores sobre lo que implicaría el aumento. ¿Qué hace la ADP? La ADP trae esos datos y nos los entrega al Observatorio Educativo. El Observatorio Educativo de la ADP, ¿qué hace? Revisamos los datos y confirmamos que muchos de esos son incorrectos. Ahí había una estimación que decía que los docentes correspondían al 43% de la empleomanía pública, y eso no es cierto, porque los docentes solo son el 18% de la cantidad total de empleados del Estado a nivel público. Hay una serie de estimaciones que nosotros consideramos incorrectas de ellos. También no hay transparencia porque no te dan los datos, las fuentes. Y nosotros presentamos a la ADP, a su Comité Ejecutivo Nacional, las estimaciones del Observatorio Educativo. La semana pasada vamos a la